Designer. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos en donde vamos a estar realizando los montajes vamos a decir así, de esquemas y diagramas electroneumáticos. Vamos a estar utilizando este entrenador y bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Ahí me disculpen, tal vez la estabilidad del vídeo no es buena y también el audio, pero así vamos a trabajar bien. El primer ejercicio que vamos a hacer, en este caso, pues aquí tenemos, aunque aquí en realidad dice número 8, pues no vamos a tomarlo como el número 8, vamos avanzando en otro número, pero en esta guía sale como número 8, pero no vamos a tomar en cuenta mucho este número 8. Bien, dice acá, al pulsar marcha, el vástago de un cilindro de simple efecto sale retornando por muelle. En una señal luminosa de color verde indicará el accionamiento del vástago. Elabore el esquema de fuerza, o sea de potencia, y el esquema de mando, o sea control. Entonces, en el caso del de fuerza potencia, vamos a tener toda la parte neumática. Aquí tenemos lo que vamos a conocer como un compresor, una electroválvula monoestable 3-2, 3 vías, 2 posiciones, y un cilindro de simple efecto retraído. Acá tenemos el esquema de control, o sea mando. Lo vamos a hacer bastante sencillo, no todavía va sin retención, solo va un pulsador de marcha y pues como aquí dice, ¿verdad? Al soltar marcha el émbolo debe retornar a su posición inicial. Aquí tenemos un solenoide y la luz que va a indicar en este caso cuando el émbolo salga. Entonces vamos a necesitar para nuestro trabajo, vamos a necesitar una fuente de alimentación. Para ello vamos a necesitar también, vamos a poner esto un poco más arriba, una fuente de alimentación. Vamos a necesitar nuestros pulsadores de encendido, van a ser estos, vamos a poner acá a la par. Y bueno, ahora vamos a necesitar el de las luces. ¿Dónde tenemos las luces? Por aquí están. Entonces vamos a traer el de las luces y vamos a ponerlo acá a la par. Y también pues vamos a necesitar nuestro cilindro de doble efecto. No, perdón, es de simple efecto el que nos está pidiendo. Bien, tenemos nuestro cilindro simple efecto. Vamos a ubicarlo por acá. El cilindro simple efecto. Y también vamos a necesitar una electroválvula 3-2. Aquí debe estar ahí al fondo. Vamos a ver. 3-2 y es monoestable. Entonces aquí vamos a ponerlo. Vamos a iniciar haciendo las conexiones del esquema de fuerza. Entonces vamos a conectar el compresor. Aquí vamos a poner una válvula distribuidora de aire y después vamos a conectar todo lo que es manguera de aire. Entonces acá, para ello vamos a utilizar este pequeño compresor que tenemos acá y pues la alimentación vamos a ponerlo de acá y vamos a sacar vamos a poner nuestra válvula de distribuidora de aire. Vamos a ver cómo conectamos acá. Venimos del compresor directo acá. Entonces ahora venimos, vamos a conectar acá, como me indica acá, venimos del compresor al punto P de presión. Y del punto de trabajo 2 nos vamos a la entrada A del cilindro. Entonces sería esta entrada, que tenemos aquí. Entonces aquí ya tenemos conectado todo lo que es fuerza, el compresor de aire. Como podemos ver, aquí tenemos el compresor de aire.
la válvula distribuidora entonces. Y bueno, nada, pues aquí vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a hacer el esquema de control, la parte eléctrica. Vamos a buscar entonces, vamos a alimentar nuestra fuente. Vamos a alimentar nuestra fuente. Esta es una fuente que puede trabajar a 110 o a 220 para poder sacarnos los 24 voltios. Ahí tenemos corriente, vamos a trabajar sin corriente. Ahora vamos a utilizar nuestros puntos de conexión. Bien, entonces ahora vamos a alimentar de este punto de conexión hasta aquí y ya tenemos alimentada toda la línea en color rojo. Entonces, para que este otro panel esté alimentado, pues hay que interconectarlo acá también. Y ya tenemos alimentado acá. Y esa línea pues va a representar la línea 24 voltios. La línea de 0 voltios va a ser esta línea que está acá en color azul. Entonces también hay que interconectar esas líneas de esta manera. Y ahí la tenemos ya. Ahora vamos a ver acá. Como les decía, este es un esquema de control sencillo. Solo tenemos un pulsador de arranque, no tenemos paro de emergencia, no tenemos retención, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a hacerlo. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestro pulsador de encendido. Va a ser este que está aquí de color verde. Por tanto, vamos a conectar cualquiera de estos puntos que ya tiene están energizados con el punto en común que es 11. Vamos a salir como es de encendido, pues vamos a utilizar el contacto abierto. En este caso vamos a utilizar el 14. Y como vamos a observar del punto 4, que es el 14, la terminación 4, vamos a ir directo a la entrada del solenoide, como podemos observar acá. Entonces, cuando hablamos de entrada del solenoide, no es una bobina de un timer, no es una bobina contador, sino que es el accionamiento de la electroválvula. Entonces es acá. Entonces venimos y vamos a sacar el contacto normalmente abierto y venimos directo a la entrada del solenoide. Y en el solenoide vamos a cerrar el circuito en 0 voltios, que puede ser en cualquier punto de conexión. Vamos a poner acá en 0 voltios, podemos observar ahí. Entonces aquí en teoría ya tenemos nuestra primer línea de trabajo conectada del sistema eléctrico. Esta línea de trabajo, falta hacer la línea de trabajo 2, que es esta que está acá a continuación, y es la conexión de una lámpara en paralelo al solenoide, que es la que va a indicar cuando el vástago, así como dice aquí, el accionamiento del vástago esté trabajando. La lámpara que vamos a utilizar es la de color verde, es esta lámpara que tenemos acá. Entonces va a ser conectada en paralelo. Vamos a utilizar una banana conectora, de acá en paralelo, ¿no? Como podemos observar, y ahora vamos a conectar el 0 voltio, el 0 de la lámpara, con del solenoide. Aunque funcionaría si lo tomamos de cualquiera de estas líneas que están acá. El 0 voltio lo podemos agarrar de cualquiera de estas y va a funcionar de la misma manera. Entonces ahora, para que el cilindro trabaje, tendrá que estar las dos condiciones de la electroneumática. Tiene que haber corriente eléctrica y tiene que haber presión de aire.
Entonces, para liberar presión de aire, abrimos nuestra válvula del compresor. Si hay aire aquí, entonces significa que el sistema está correcto. Vamos a ver. Entonces hay presión de aire. Ahora vamos a revisar la parte eléctrica y vamos a actuarlo. Entonces podemos observar, hay corriente eléctrica, lo indica acá, y el control dice lo siguiente, o la condición del trabajo dice lo siguiente: pulsamos marcha, el vástago del cilindro sale, dejamos de pulsar marcha, el vástago retorna por el accionamiento del resorte, o sea el muelle que tiene internamente el vástago. La luz indicadora va a indicar cuando el vástago esté accionado. Bien, entonces ahora, ya teniendo el montaje, vamos a hacer la inspección, la verificación del funcionamiento del esquema. Vamos a tratar de hacer una buena toma. Ya explicamos cómo va a funcionar. Entonces vamos a pulsar marcha. Este es nuestro pulsador de marcha. Al pulsar marcha, en este caso pues el solenoide se va a activar. Aquí la luz roja lo indicará. Al accionarse el solenoide, la electroválvula va a cambiar de posición y va a permitir pase de aire, de presión de aire. Al haber pase de aire en la recámara del cilindro, de este sentido, por este lado izquierdo, el vástago del cilindro pues va a desplazarse hacia el lado derecho. Cuando eso ocurre, como el solenoide se va a activar, esta lámpara se va a encender indicando de que el cilindro se está actuando. Bien, entonces vamos a revisar el funcionamiento del montaje. Tenemos en la teoría de que ahora sí va montado y ahora sí debe funcionar. Y la luz roja se debe encender.